¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira lo que dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos pues se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, por si fuera poco, Dios no le está hablando solo a un pueblo que se ha sentido olvidado, sino está hablando a un pueblo que simplemente ya no le quedan fuerzas. Es un pueblo que ha sido tan consumido por las consecuencias de sus decisiones que simplemente no le quedan fuerzas. E Isaías tiene que recordarle: ¿acaso no has escuchado que el Dios tuyo es el que multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, y que los que esperan en Él renuevan sus fuerzas y volarán como las águilas? Entonces, no solamente estás viendo un pueblo que ha sido olvidado o que se ha sentido así, no solo un pueblo que se ha sentido cansado, sino que por si fuera poco, le animo a abrir su Biblia y a seguir leyendo conmigo. En el capítulo 41, por ejemplo, vea el verso 10. Arranca diciendo 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Salta al versículo 13 y dice nuevamente: porque yo soy tu Dios quien te sostiene, y te dice: no temas, yo te ayudo. Verso 14 nuevamente: no temas, gusano de Jacob. Ahora, yo ya dije esto la vez pasada, ¿verdad? El hebreo tiene la intención de repetir para hacer un énfasis. Ellos no tienen superlativos como nosotros. Ellos no dicen Dios es santísimo. Nosotros hablamos así. Ellos dicen Dios es santo, santo, santo. Y a lo largo del capítulo 41 tienes 3 veces repetida: no temas, no temas, no temas, porque simplemente te veo con mucho temor. Entonces Dios está hablando a un pueblo que se ha sentido olvidado, se ha sentido cansado, que no tiene más fuerzas, y por si fuera poco, es un pueblo que está lleno de temores. Me gustaría tal vez, lo veo más como Pablo lo explicó cuando escribía, cómo se sentía cuando escribía en 2 de Corintios. Él dice esta frase: así estamos nosotros, por fuera conflictos y por dentro temores. En ningún lado estamos tranquilos, ni siquiera dentro de nosotros, dice Pablo, ¿verdad? Así se encontraba este pueblo. Por ver las circunstancias externas, conflictos por todos lados, cargas por todos lados, no hay paz. Y por dentro, dice, lleno de temores de los días que sobrevendrían. Ahora bien, si estas han de ser las palabras para un corazón cansado, desanimado, débil, quisiera preguntarle yo esta tarde: ¿cómo ha estado su corazón estos últimos meses? ¿Ha estado cansado? ¿Hay quienes sienten que simplemente ya no pueden más con cierta situación? Tal vez ha empezado un nuevo mes y la pregunta es: ¿acaso hay temores que amenacen su paz? Debemos aceptarlo. Vivimos tiempos donde el temor está a la vuelta de la esquina. Está en la casa de al lado, está en el vecino del frente, está en la salida del trabajo. Hay temor por todos lados. Pero ¿cómo ha estado usted estos últimos meses? Porque si su corazón se ha encontrado quizá cansado, quizás se ha sentido olvidado, quizá no ha tenido paz estos últimos tiempos, déjeme decirle, le tengo una buena noticia. Su corazón cumple con el perfil perfecto para escuchar y abrazar la verdad de Dios esta tarde. Porque precisamente Dios está hablando esta tarde a un corazón cansado. Ahora bien, la pregunta que queremos responder esta mañana es la siguiente: ¿cómo entonces le habla Dios a un corazón que está cansado pero que necesita fuerzas? ¿Cómo le habla Dios a un corazón temeroso que necesita seguridad? Y entonces aquí sí quisiera aterricemos en Isaías 43, que va a ser nuestro pasaje en cuestión. Y vamos a dar lectura al versículo 1. Si tiene su Biblia ahí, por favor, ábrala y siga conmigo la lectura del capítulo 43, verso 1, que dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y dice: no temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Ahora quiero que vea algo. Vamos a estar desarrollando los 6-7 versículos a continuación,
Pero quisiera detenerme en él primero porque hay algo interesante que Dios hace para hablar a un corazón que se ha sentido olvidado, cansado, agotado y sin fuerzas. Si usted se da cuenta, Dios no dice, ok, te veo cansado, vamos a hacer algo, vamos a cambiar tus circunstancias. No, todo lo contrario, Dios ni siquiera menciona las circunstancias en las que vivía el pueblo, pero Dios sí se encarga de hacer algo. Dios se encarga de recordarles quién es Él para sus vidas. Note las expresiones. Yo soy el que te redimí, yo te puse el nombre, yo soy tu Dios que está contigo, mío eres tú. Dios ni siquiera se encarga de hablar como tal de las circunstancias o de los días que van a venir por delante. Dios sí se encarga de revelarles quién es Él en sus vidas. Y ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque mire, han pasado tantas cosas estos últimos meses, ¿verdad? No, que mire, y conocemos personas que están al tanto de todo. No, es que mira, es que la situación de Venezuela, ¿verdad? Agarraron a Maduro porque él es jefe del cartel de no sé quién y lo agarraron y ni te imaginas. Luego por acá, ¿viste lo que pasó en Mocolí? No, es que déjame decirte algo, es que ese tipo andaba metido con esta tipa y ella es la jefa de no sé qué y bla, bla, bla. Y ahora sabemos, no, es que Trump está metido con Israel, Israel con Irán. Y mire, saben dónde están metidos todos, pero son incapaces de ver dónde está metido Dios trabajando en las circunstancias en las cuales están atravesando. Y déjeme decirle, ahí hay un gran problema. Por una sencilla razón. Porque las circunstancias de la vida, sobre todo como cristianos que somos, no pueden atravesarse sin un conocimiento pleno de quién es el Dios que nos acompaña, de quién es el Dios en el cual hemos creído. Déjeme decirle lo siguiente. Usted recuerda tal vez el joven Daniel. El joven Daniel vivió en tiempos donde ninguno de nosotros quisiera vivir, donde fue realmente puesto a prueba al punto de que se quería cambiar su identidad. Pero él termina diciendo en el capítulo 11 algo muy importante, algo que quiero traérselos esta tarde. Él dice lo siguiente: el pueblo que conoce, diga conmigo conoce, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y queridos hermanos, déjenme decirle algo muy lamentable. Usualmente, me ha pasado, tal vez le pasa, lo he aprendido, tal vez ya lo aprendió, y si no lo ha aprendido, le recomiendo que lo aprenda hoy. Usualmente el cansancio viene a un corazón que consciente o inconscientemente se ha cansado de conocer a Dios. Escúcheme bien, las circunstancias que atravesamos no son fáciles, y no soy quien para medir cuán difíciles son para tu vida. Cada quien las toma de manera diferente. Pero sí te puedo decir algo. Las circunstancias se vuelven mucho más difíciles atravesarlas cuando has olvidado o has dejado de conocer quién es Dios en medio de esas circunstancias. Porque usted sabe lo que pasa. ¿Cuántos conocen a C.S. Lewis? ¿C.S. Lewis? ¿Narnia? Tal vez Narnia, el autor de Narnia. Bueno, él escribe un clásico de la fe, espero que lo lean. Él escribe Carta del Diablo a su sobrino. Y entonces en todo el diálogo que establece ahí, el sobrino del diablo, que se llama Orugo en la obra, dice: mira, no lo puedo hacer pecar a este joven. Entonces el diablo le escribe una carta y le dice: mira, te voy a decir algo. Cuando tú no puedes hacer pecar a un cristiano, la primera estrategia que tienes que hacer es ocuparlo. Manténlo ocupado. El momento que tú lo ocupas, lo primero que mengua es su tiempo en la palabra. Y cuando ha menguado su tiempo en la palabra, es tu hora de morder. Tengan cuidado con las ocupaciones, con la falsa productividad. Tengan mucho cuidado, porque déjeme decirle algo. La única manera de atravesar bien las circunstancias, aún de sobrellevar las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestras desobediencias, es conociendo constantemente quién es el Dios que me acompaña. ¿Quién es el Dios en el cual mi corazón ha creído y ha depositado su confianza? Escuche bien eso. ¿Por qué le digo esto? Porque usualmente cuando estamos tan agobiados por las circunstancias, lo que tratamos de hacer es de distraernos o entretenernos. Y nadie dice: bueno, me voy a distraer con la Biblia.
No. No, mira, estoy tan aburrido que voy a leer la palabra. Nadie hace eso. Pero usualmente cuando estamos tan agobiados, tan cansados por las circunstancias que nos acontecen, lo primero que mengua es el tiempo aquí. Por eso dije, consciente o inconscientemente, un corazón que ha dejado o se ha cansado de conocer a Dios. Las circunstancias, qué difíciles que son. Cuando no podemos ver con claridad en qué manos estamos. ¿Quién es el dueño de nuestra vida y de nuestro futuro? ¿Quién ha determinado cómo ha de terminar esta circunstancia en mi vida? ¿Verdad? Ahora bien, yo recuerdo un pasaje, siempre me gusta mucho hablar de él. Vamos a ver quién sabe. ¿Quién es la persona en la Biblia a la cual de las 100 oraciones que hizo, Dios solo le negó una? Vamos a ver. ¿Quién adivina? ¿Quién? Por ahí lo escuché. Por aquí lo escuché. ¿No? ¿Usted quiere aprender a orar de tal manera que Dios no le niegue nada de lo que pide? Vea la vida de Moisés. Mire todo el Éxodo. Dios le respondió y le dijo sí a todas sus oraciones. Solo hubo una que no se la concedió y le dijo, no verás mi rostro, por una sencilla razón, Moisés. No hay hombre que me vea y que viva. Pero aún así le concedió algo de la mitad. Le dijo, verás mi espalda. Ahora, Moisés, cuando estuvo en Egipto, ¿verdad? Él por defender a un compatriota hebreo, pues mató a un egipcio. Y a mí me gusta llamarlo Moisés, el de las 4 P. Príncipe, después de príncipe, ¿cómo se le llama a aquel que huye de la justicia? Prófugo, ¿verdad? Y abandonó Egipto, la justicia egipcia lo buscaba, abandonó Egipto hacia Madián. Y en Madián, ¿en qué se convirtió? En pastor de ovejas. Y siendo pastor de ovejas, sale a apacentar las ovejas y se encuentra con una zarza que no se consumía. Y Dios lo ha llamado ahora para ser profeta. Pasó de ser príncipe, prófugo, pastor, profeta, ¿verdad? Ahora, 40 años casi en cada periodo. Imagínese a alguien como la vida de Moisés. ¿Qué hago con estas decisiones que he tomado que me han traído estas consecuencias? Bien estaba en el reino egipcio. Yo era un príncipe en mi tierra. Por gusto hice lo que hice. Ahora, ¿qué será de mi vida? Bueno, hay unas ovejas, voy a ser pastor, ¿verdad? Entonces me hago pastor y ahora Dios decide cambiar las circunstancias de mi vida y prefiere llamarme profeta. Pero en ese llamado, Moisés hizo una pregunta. Dios lo llama y le dice, Moisés, ven acá. Quiero llamarte a una misión especial. Necesito que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Y Moisés hace una pregunta interesante. Le dice Dios, pero ¿quién soy yo para ir donde Faraón y que haga lo que tú me pides? Ahora, lo más bacán de esa pregunta es que no tiene respuesta. Dios intencionalmente guarda silencio y no le dice nada a Moisés. No le dice, Moisés, pues déjame decirte que tú eres amado, prosperado y en victoria. No le dice nada de eso. Dios simplemente continúa la conversación y le da una oportunidad para hacer una segunda pregunta. Y Moisés ahora sí cambia la pregunta y cambia el enfoque. Ya no dice, Señor, ¿quién soy yo? Sino que ahora pregunta a Dios, espérate un momento, ¿quién eres tú? Moisés está preguntando, ¿cuál es tu nombre? Y Dios que le responde, Moisés, mi nombre es, yo soy el que soy. Ahora bien, la pregunta que tú y yo debemos hacer es, ¿cómo te diriges? La otra vez estaba hablando con uno de los jóvenes, ¿verdad? Contigo estábamos conversando, muy bien, no pueden decir la respuesta. Yo les preguntaba por qué ellos estaban en la alabanza, ¿no? ¿Verdad? Y yo les preguntaba, bueno, los que alaban, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y dijeron, yo soy el que soy. Bien respondieron, ¿verdad? Y luego cambié la pregunta y dice, ok, ¿cómo tú te diriges a un Dios cuyo nombre es yo soy? Y la pregunta es, la respuesta, ¿cómo te diriges a un Dios cuyo nombre es yo soy? La respuesta es, tú eres. Si no me crees, mira los Salmos. Salmos es un libro que te enseña a alabar y adorar a Dios. Hay muy pocos yo soy, pero está repleto de, Señor, tú eres. Tú eres mi escudo, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi pastor, tú eres, tú eres, tú eres. Y es precisamente lo que Dios se encarga de hacer
cuando le habla a un corazón que está cansado, tienes que recordar quién soy yo. Y usualmente las circunstancias de la vida se vuelven difíciles porque hemos perdido de vista o hemos olvidado, ignorado, consciente o inconscientemente, quién es Él. ¿Y dónde yo conozco quién es Él? Pues aquí, en su palabra. No puede un cristiano, escúchame, dime de un cristiano sin la palabra de Dios y te hablaré de un fanático. Dime de un cristiano sin tiempo en la palabra y te hablaré de alguien que es presa fácil para el enemigo. Porque esta es la espada. Es aquí donde Dios ha decidido revelar su corazón y saber quién es Él para tu vida. Y lo primero que Dios hace es, recuerda quién soy yo. Mire el orden, yo soy el que te creé, el que te formó, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Pensó usted que era un accidente, que no tenía propósito? Dios dice, yo te creé y te formé con mis manos. ¿Pensó usted tal vez que Dios lo había olvidado y que lo desconoce? Déjeme decirle, Dios le está diciendo, no te olvides que yo soy el que te puse nombre. ¿Pensó tal vez que usted estaba perdido en el pecado? Déjeme decirle, yo te he comprado, mío eres tú con precio de sangre. De tal modo que el pecado no se enseñorea más del cristiano, pues Cristo Jesús es nuestro Señor y Rey de Reyes. ¿Amén o no amén? Amén. Qué bueno que esté aquí. Ahora, Dios ya se ha encargado de recordarle al pueblo lo primero que tienes que hacer para sobrellevar ese cansancio y las consecuencias de las malas decisiones tomadas tal vez y de la disciplina. Tienes que recordar quién soy. Lo segundo que Dios hace, ¿verdad?, es asegurarle la presencia de Él en la vida del creyente. Observe conmigo versículos 2 y 3. Dice, oh Israel, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy Dios tuyo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti. Ahora bien, ¿está diciendo Dios que porque Él está conmigo no vendrán problemas? Todo lo contrario. Dios está diciendo, tienes que saber, querido hijo, vendrán ríos, vendrán aguas, vendrán fuegos a tu vida, pero yo estaré contigo. Tienes que saber, Dios nunca, y cuídate de un evangelio como ese, Dios nunca ha prometido una vida ausente de problemas. Todo lo contrario. Dios ha prometido su presencia en medio de ellos, que es muy diferente. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, es importante entender cómo el pueblo recibió estas palabras. Usted mire el versículo 25, tal vez un capítulo anterior, el último versículo, el capítulo 42, verso 25, quisiera tal vez que vea cómo estaba el pueblo. Dice, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Ahora bien, cuando usted puede ver el pueblo, la condición del pueblo cuando recibió estas palabras era fuego por todas partes. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo levantas un corazón que ha visto con sus propios ojos perderlo todo? Que ha visto con sus propios ojos el fuego de la disciplina de Dios por un corazón rebelde que no quiso escuchar cuando tenía el tiempo de hacerlo. ¿Cómo Dios se encarga de levantar a un pueblo que se encuentra rodeado de fuego? Ahora tienes que saber lo siguiente, el mismo Dios que quiso discipular al pueblo con fuego es el mismo Dios que hoy dice, no dejaré que te consumas. Ahora ese es el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro curioso por su propio nombre, escrito por Jeremías, pero déjeme decirle, cuando estudié Lamentaciones, difícilmente he hallado tanto consuelo como lo encontré en el libro de Lamentaciones. ¿No es acaso ahí donde usamos el famoso versículo que nos encanta usar? Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Precisamente, Dios va a permitir fuegos en nuestra vida, pero los fuegos de Dios son distintos, porque no es un fuego que nos consume, es un fuego que nos purifica. Así como Pedro dice, ¿verdad? Dios nos ve a nosotros como plata, como piedra, como oro, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando el oro entra en el fuego? Se purifica. ¿Y cuándo sabemos que está listo? Cuando el platero puede ver su rostro reflejado en todo el oro, en todo el metal.
El fuego de Dios es distinto al que nosotros acostumbramos. Y debe ser un consuelo para nosotros saber que podemos caer en las manos de Dios. Y aunque estén llenas de fuego, es un fuego que no nos consumirá. Es un fuego que nos purificará. El mismo Dios que permitió el fuego es el mismo Dios que dice, no voy a dejar que te consumas. Aunque tal vez al tú poner tu mirada en las circunstancias, te has sentido así últimamente. Pero Dios dice, no es así. ¿Verdad? Ahora bien, recuerde que el fuego vino para aquellos que pecaron, para aquellos que desobedecieron a Dios, que vez tras vez tras vez Dios quiso hablar a sus corazones, pero no quisieron escuchar. Ahora, déjeme decirle algo, este nuevo año traerá desafíos. Este nuevo mes que estamos por delante, los días que vendrán traen desafíos, pero lo lindo de esta tarde es que Dios dice, no los enfrentaremos solos. Y déjeme decirle algo, si la Escritura dice que los que esperan en Dios renovarán sus fuerzas, deje de preguntarse qué es lo que le espera en estos días por venir y empieza a preguntarse, bueno, ¿en quién voy a esperar estos últimos días? Pero déjeme decirle algo, es difícil saber en quién van a esperar si no conoces a aquel en quien quieres esperar. La única manera de atravesar las circunstancias de manera victoriosa, firme y tal vez recibiendo el menor de los daños es volviendo aquí. Señor, quiero conocerte. Muchos de los que están aquí recuerdan sus tiempos del primer amor, cuando lo que más anhelaban era abrir sus Biblias y cada vez que abrían sus Biblias era como que Dios tenía algo para decir a sus corazones. Y déjeme decirle algo, eso no ha cambiado. Cuando usted abre la Biblia, Dios tiene algo para decir a sus vidas y a sus corazones. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que la abrió solo, cerrada la puerta y orando a su Padre que está en los secretos? Le animo a meditar tal vez en esa reflexión, porque es lo que Dios está buscando esta tarde. Ahora bien, cuando el pueblo oyó estas palabras, tiene que saber que no las recibió como un verso bonito, ni como una frase decorativa para sus corazones, todo lo contrario. El pueblo los recibió como un Dios que hablaba directamente a su cansancio. No olvide qué clase de personas eran, no olvide de quién estamos hablando. Estamos hablando de un pueblo, hombres y mujeres, que han sido quebrados por la disciplina de Dios. Un pueblo que conoce el sabor amargo de la disciplina. Un pueblo que ha sido consumido por fuego, ¿verdad? Ha sido quemado por el fuego, que sabe lo que es que las aguas le lleguen hasta el cuello. Es exactamente esto, y Dios está hablando con términos que ellos conocen. Agua, ríos, fuego. Usted cuando estudie Isaías se verá que cuando Dios habla de fuego, Dios está hablando del imperio de Babilonia. Cuando Dios habla de aguas, Isaías llama al rey de Asiria como aguas impetuosas que se desbordan. Yo no sé qué nombres le has puesto o qué apodos le has puesto a tus problemas últimamente, pero tienes que saber que Dios está llamando a tus problemas por su nombre, pero también te está recordando su propio nombre. ¿Quién es Él en medio de esas circunstancias? Aquellas palabras significaban que el juicio simplemente no había sido el final. El juicio no es el final, la disciplina no es el final. El Dios que permitió el paso por las aguas es el mismo que dice, yo te sostengo en medio de ellas. Pero escucha bien, hay algo que reconocer. Hay algo que el pueblo tuvo que reconocer. El pueblo tuvo que decir, Señor, a estas alturas yo reconozco que he pecado. A estas alturas sé que las cosas que me acontecen hoy solo son el resultado de mis malas decisiones de ayer sin ti. Y mira, Dios no es alguien que dice, decidiste tomar tus decisiones sin mí. Bueno, anda, mira tú qué haces. Todo lo contrario. Dios ha dicho esta tarde, tal vez tus problemas te han querido consumir realmente. Las consecuencias del pecado suelen ser abrumadoras, como una espina, ¿verdad? Pero tienes que recordar algo. Dios también permite que las consecuencias acompañen por una sencilla razón. Recordar cómo duele la vida cuando se la vive sin Él. Y ahora que has aprendido a vivir sin mí, es hora de que regreses y ahora te voy a enseñar cómo se vive la vida conmigo. Cómo se atraviesan los desafíos y los problemas con un Dios como yo, con el gran yo soy. Eso es lo que Dios está haciendo con este pueblo y es lo que Dios está haciendo esta tarde con usted. Dios está diciendo, vuelve a conocerme. La única manera de atravesar las circunstancias
y los distintos problemas o desafíos de la vida es que sepas quién soy yo el que te acompaña. Ahora bien, así que hermano, hermana, lo que Dios estaba diciendo a Israel y lo que hoy nos dice no es simplemente resiste. No es un simplemente resiste. Es un nunca estuviste solo. Pero ahora, Señor, ¿cómo eso levanta a alguien que está tan cansado como yo de la vida? Los problemas me han golpeado tanto, las tormentas agitaron tanto esta barca que siento que simplemente no tengo fuerzas para remar más allá. Porque Dios conoce bien que el corazón cansado no solo necesita saber que no está solo, sino que también necesita saber por qué vale la pena seguir adelante. Y eso es lo que Dios exactamente hace en los versículos que vienen a continuación. Aquí el texto se vuelve más personal, más profundo. Después de decir yo estaré contigo, lea conmigo los versículos 4 y 5. Ahora Dios nos revela cómo nos ve y cuánto valemos nosotros para Él. Los versos 4 y 5 dicen así: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ahora bien, la compañía de Dios, la compasión de Dios, no nace de misericordias momentáneas. El hecho de que nuestro Dios, después de haber fallado tanto, diga, yo estoy contigo, habla de su fidelidad al pacto que Él una vez hizo. Y tienes que recordar que si tú has llegado a Cristo, has entrado en un nuevo pacto que Cristo hizo con su sangre y que Dios no se va a echar para atrás. Y eso debería darnos consuelo. Aquí podríamos abrazar las palabras de Timoteo cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que saber esto. Esta es una palabra fiel y digna de ser creída. Aun cuando todos nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ay, Señor, ¿cuántas veces te he fallado? Innumerables son las veces y cada uno de nosotros hemos tenido esa lucha de la que habló Pablo en Romanos 8, 7 y 8 cuando dice, no entiendo qué me pasa. Resulta que lo bueno que quiero hacer no lo hago y termino haciendo todo lo que no quiero hacer, todo lo que a Dios le desagrada y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no termina con la pregunta, él mismo da la respuesta y dice, mas gracias doy a Cristo Jesús, mi Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo le habla Dios a un corazón cansado? Primero, le recuerda quién es Él y le recuerda la necesidad que tiene dicha persona de conocer quién es Él. Segundo, le confía su presencia. Pero es interesante y es importante reconocer que de nada servirá que nos acompañe si no conocemos y confiamos quién es el que nos acompaña. Pero lo tercero que hace Dios esta tarde es recordarnos cuánto valemos para Él. Y mire cómo empieza el verso 4, a mis ojos fuiste de gran estima. Nosotros estamos llegando ya al corazón del pasaje. Dios no solo consuela a su pueblo con su presencia, sino que fundamenta su consuelo en el valor que le ha dado. Ahora tiene que observar cuidadosamente el pasaje, porque a veces enseñamos cosas de las cuales hay que tener cuidado. Dios dice, a mis ojos fuiste de gran estima, ¿cierto? Y note el orden. Dios no está diciendo, hey, tú fuiste obediente. Has sido fiel en todo lo que te he pedido. Tienes una conducta sobresaliente. No, eso sería un error por el contexto inmediato. Sabemos que el pueblo está sufriendo porque ha sido un pueblo que se ha deshonrado hasta lo sumo. Dios no está diciendo, porque ustedes han sido obedientes, se han hecho estimados ante mis ojos. No, todo lo contrario. No hay nada de valor, Señor, en mí que tú puedas ver y decir, eso es suficiente para mí, eso vale mucho. Todo lo contrario. Precisamente el valor de nosotros no está en lo que nosotros hayamos hecho. Nuestro valor nace precisamente en la mirada de Dios, en cómo Él ha decidido vernos, porque no nos hemos ganado esa aprobación o esa estima. Si yo le dijera al Señor, y si el Señor mirara nuestra vida el día de hoy, ¿hallaría algo de gran estima o hallaría algo que no vale realmente? De mi parte quizá encontraría algo que no vale mucho, pero puedo darle gracias porque a sus ojos fui de gran estima. Ahora tiene que saber lo siguiente, Israel no vale porque haya hecho algo digno. Israel vale
porque Dios ha decidido estimarlo. Y eso tiene que recordar usted en medio de las circunstancias. Porque las circunstancias no definen nuestro valor, los comentarios tampoco lo hacen. Usted y yo saben, y escúcheme bien, esto no es una charla motivacional. Esto es palabra viva y eficaz de Dios que habla a un corazón cansado y abrumado. Y tiene que saber, Dios no lo va a dejar en medio de la prueba porque usted ha sido de gran estima, no porque usted haya hecho algo. Usted no vale delante de Dios porque usted haya hecho algo. Usted vale porque Dios ha decidido estimarlo. Esa es la única razón por la cual estamos aquí. Porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él fue el que nos amó primero. Ahora, cuando Dios dice, fuiste honorable, no está describiendo el comportamiento del pueblo, porque el contexto inmediato ya lo sabemos, ¿verdad? Dios está diciendo, fuiste honorable porque yo he sido fiel a mi pacto. Yo hice un pacto contigo que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes son ovejas de mi prado y los que están en mi mano nadie los arrebatará, ni aun la circunstancia más dura que haya tenido que atravesar. Y por último, el mismo Dios que restaura la honra. Él es, aunque el pecado había cubierto de vergüenza al pueblo, Dios es el mismo que restaura la honra del pueblo. Luego la frase más profunda del texto dice, y yo te amé. Este no es un amor sentimental, no es un amor condicionado tampoco, es el amor del pacto, el pacto que permanece para siempre. Tiene que saber lo siguiente, Dios explica la disciplina, ahora todo cobra sentido, porque si la base no fuese el amor, ¿qué sentido tiene la disciplina? Señor, si la base no fuese el amor, ¿qué sentido tiene todas estas circunstancias que me han abrumado? La diferencia entre aquellos que no tienen a Dios versus los que las tenemos es que ninguna circunstancia en la vida del creyente carece de sentido ni de propósito. Todas nuestras circunstancias son orquestadas por Dios para tratar algo en nosotros. Y déjeme decirle esto, en vez de preguntarse qué viene después, deberíamos empezar a preguntar, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy mientras conozco quién eres tú en mi vida? Así que, si usted llegó esta tarde, quizá cansado, no estoy hablando si llegó con sueño, estoy hablando si llegó cansado de los golpes de la vida. Si usted llegó tal vez con dudas, decidió se ha olvidado y no ha visto todo lo que le pasa, déjeme decirle algo, usted no es invisible para el cielo. Dios conoce todo lo que le ha estado sucediendo y a Dios nada le toma por sorpresa. Ese despido, esa enfermedad, esa mala noticia, esa tormenta que se desató cuando las aguas estaban o parecían estar tranquilas, nosotros somos los sorprendidos. A Él nada le toma por sorpresa. Y usted y yo podemos descansar con tal confianza y tal consuelo en nuestro corazón que podemos decir, yo sé en las manos de quién he caído, en las manos del Dios vivo y verdadero, que obra todas las cosas para el bien de quienes le aman. ¿Acaso usted ignora el amor de Dios demostrado en el madero? Él dijo, daré hombres por ti. ¿Acaso usted ignora que Dios no lo hizo? Él entregó a su propio Hijo por usted. Entregaré hombres, dijo, pero no nos esperábamos que entregara a su Hijo por nosotros. Ahora póngase a pensar por un momento. ¿De verdad cree que usted será abandonado en medio de la prueba después de que Dios haya dado a su propio Hijo por usted y simplemente dejarlo en el olvido? Ese no es mi Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios fiel. Termino con esto. Usted podrá salir por esa puerta esta tarde con los mismos problemas, pero déjeme decirle algo. Es imposible que usted salga por esa puerta con el mismo corazón. Después de haber escuchado las palabras de Dios para un corazón cansado, un corazón que ha sido abrumado por las circunstancias y las adversidades, un corazón que se ha sentido olvidado y Dios te ha dicho, nunca me he olvidado de ti, yo te puse nombre.
No te olvides que yo te formé, no te olvides que tu vida está en mis manos, tú mismo la depositaste y yo soy fiel para honrarla. Podrás salir de ahí con los mismos problemas, pero no puedes salir de ahí con el mismo corazón. ¿Cómo entonces nos fortalecemos mientras las adversidades nos golpean? La única respuesta está: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Y cómo yo conozco quién es Dios? Vaya a su habitación esta noche y día a día, cierre la puerta de su cuarto, ore a su Padre que está en lo secreto y déjelo que Él se exprese en público, mientras usted pasa tiempo aquí conociendo quién es el Dios en quien ha creído. ¿Amén o no amén? Amén. Póngase de pie.